immigrants. They're not supposed to be here. Hace 250 años, Estados Unidos declaró su independencia del imperio más poderoso de su tiempo. Hoy, en medio de celebraciones patrióticas y fuegos artificiales, el país enfrenta una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una nación fundada sobre la promesa de libertad comienza a gobernarse desde el miedo? La era Trump ha devuelto al centro del debate viejos fantasmas que nunca desaparecieron del todo. Estamos hablando del nativismo, las sospechas del extranjero y la idea de que la identidad nacional debe defenderse excluyendo a otros. El aumento de las redadas, la expansión de los centros de detención y la confrontación con gobiernos locales que buscan proteger a las comunidades migrantes son síntomas de algo más profundo que una política migratoria. Revelan una disputa sobre el significado mismo de los Estados Unidos. No deja de ser una ironía histórica que la potencia que convirtió la inmigración en uno de los motores de su crecimiento económico, cultural y demográfico encuentra ahora en los migrantes una explicación conveniente para sus incertidumbres, miedos y fracturas internas. Sobre esto pudimos platicar con el periodista de La Jornada, David Brooks, quien nos hace un balance sobre cómo Estados Unidos llega a este 4 de julio en la era trumpiana. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto enlazarme nuevamente con David Brooks, corresponsal de La Jornada. ¿Qué tal, David? Muchas gracias por estar aquí en este programa de los medios públicos en TV Migrante Informa. Muchísimas gracias. Siempre un placer. Gusto estar con ustedes. David, pues me gustaría arrancar esta conversación. ¿Cómo llega a Estados Unidos? ¿Qué lectura haces? ¿Cómo llega a sus 250 años? Pues en plena era trumpiana, ¿no? Que eso ya abarca muchas cosas, David. Mira, visualmente, si uno llega a Washington ahorita o hasta en Nueva York, el presidente ha impuesto su imagen sobre todo. O sea, no hay sobre los edificios con mantas de 10 metros de alto. Ahí tiene su retrato. En el billete que están por emitir de $250 especial conmemorativo para esto, va a tener su retrato. Los pasaportes especiales que van a emitir para unos, creo que son 40,000 gentes con mucha suerte si lo logran obtener un pasaporte con su imagen. Literalmente está aplastando su imagen sobre todo esto, ¿no? Entonces, pues parece ser un festejo para el presidente, no para los 250 años de este país y la visión de ese presidente, ¿no? Entonces, pues tienes este uso de este aniversario para fines de negocio, ¿no? Para él, en todo, y y es ahora, según algunos críticos, el presidente más corrupto en la historia de Estados Unidos. Acaba de salir la noticia que él mismo, en su mismo informe de él, que ha acumulado más de $2,000 millones nada más en el primer año de su retorno a la Casa Blanca. Entonces, pues es un aniversario de cierta manera que está festejando algo sin precedente en este país, que es esta visión explícita de promoción de un presidente y su proyecto, ¿no? Ya no tiene que ver con el país y el negocio, ¿no? Entonces, eso lo que se va a ver, se está viendo en todas las actividades, festivales, la gran feria en el mall, todo tiene que ver con él al centro de todo, ¿no? Y entonces el aniversario pero a fin de cuentas, mira, Emerson, lo que estamos viendo es una batalla por la narrativa de qué es este país, ¿no? Y este aniversario se trata de
quién gana y quién conquista esa narrativa de un país que a fin de cuentas es un país de inmigrantes. O sea, esa es la historia que están buscando borrar, físicamente, de hecho, ¿no? Hace unos meses el Departamento de Seguridad Interna sacó un anuncio diciendo, esto es nuestro sueño. Y muestran un coche ahí en una playa diciendo un país donde se ha deportado a 100 millones, o sea, un tercio de la población, ¿no? Sería un paraíso, ¿no? Para ellos. Entonces, pues es justo lo opuesto, y claro que nadie quiere recordarse que los primeros, como les dicen, ilegales, pues fueron ellos, ¿no? Los colonos blancos, ¿no? Llegaron sin permiso, ¿no? Claro. Y entonces, pues esa batalla por la narrativa es interesante, y además con el detalle de que mucho de esto es expresión de fuerza militar, no tiene que ver con los valores nacionales, ni la justicia, ni lo que dice la declaración de la independencia, que es lo que se está festejando, ¿no? En cuyas primeras frases es todo hombre ha sido creado como iguales, ¿no? Todos los hombres han sido creados como iguales. Pues obviamente no, y bueno, y los historiadores recuerdan que algunos de los autores de esas palabras pues tenían esclavos, ¿no? O sea, no todos los hombres son creados iguales, ¿no? Entonces, esa narrativa es la que viene en esta coyuntura, ¿no? Y es lo que se va sintiendo, ¿no? Claro. Creo que es parte de la pugna ahorita, ¿no? Justo eso, se va notando, si hablamos nada más de lo que está ocurriendo con los eventos, pues una de las cosas notables es de que no hay asistencia. O sea, ahorita, durante esta última semana hubo la gran feria americana, o no sé cómo le dijeron al final, ¿no? En el mall, si alguien conoce Washington, ese parque al centro de la capital, ¿no? Y estaban esperando decenas, si no cientos de miles de personas. Han llegado cientos, ¿no? Está vacío, ¿no? Y entonces uno de los problemas es de que la gente no está participando necesariamente en cómo ellos lo pensaban, ¿no? Digo, hay espectáculos como eso de esa lucha de artes marciales mixtas que realizaron enfrente de la Casa Blanca, donde sí llegaron mucha gente para ver ese espectáculo. O sea, los espectáculos funcionan, ¿no? Pero no necesariamente con el señor al centro de ellos. Sin duda, David Brooks. Muchísimas gracias, David Brooks, corresponsal de la Jornada de Nueva York. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa. Un gran placer, y saludos a todos, por favor. Y en medio de este endurecimiento de la política migratoria de la Casa Blanca, Donald Trump apuesta por colocar un nuevo perfil al frente de la agencia encargada de ejecutar su estrategia de deportaciones. Estamos hablando del ICE. Lance Schroyer, un veterano de las fuerzas del orden y actual funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, es nominado para asumir el mando en esta agencia. Vamos a ver un poco de su trayectoria. Donald Trump nominó a Lance Schroyer como próximo director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia encargada de ejecutar su estrategia de deportaciones masivas. Trump presentó a Schroyer como un patriota con más de 29 años en las fuerzas del orden, asegurando que tiene lo necesario para detener y deportar inmigrantes a un ritmo nunca antes visto. Aunque nunca había trabajado en el ICE hasta hace poco, recientemente fue incorporado al Departamento de Seguridad Nacional. Actualmente se desempeña como asesor principal del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, desde donde supervisa la coordinación estratégica de la aplicación de las leyes migratorias y actúa como enlace entre corporaciones locales, estatales y federales.
Antes de llegar al DHS, Scroyer fue marín de Estados Unidos y desarrolló casi 3 décadas de carrera en Oklahoma como policía estatal. Alcanzó el rango de mayor, dirigió la unidad de servicios de emergencia y participó en operaciones de seguridad táctica, respuesta a desastres, disturbios civiles y coordinación entre distintas agencias. Trump y Mullin también destacaron su papel en el programa 287G, el mecanismo que permite a policías estatales y locales colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes migratorias. Bajo la actual administración, estos acuerdos pasaron de 139 a 1986 en 39 estados, convirtiéndose en uno de los principales pilares de la estrategia migratoria de Trump. Si el Senado aprueba su nombramiento, Scroyer asumirá el mando del ICE en medio del endurecimiento de la política migratoria de la Casa Blanca, marcada por el aumento de redadas, detenciones y deportaciones, así como protestas y cuestionamientos a los operativos de la agencia. Su llegada también se produce tras la salida de Todd Lyons, y mientras la apuesta de la administración de Trump apunta a profundizar el modelo que ha convertido las deportaciones masivas en el eje de su política migratoria. Hazel Ruiz, TV Migrante. La ciudadanía por nacimiento se convirtió en el nuevo campo de batalla de la disputa migratoria en los Estados Unidos. Pero esta semana la Corte Suprema puso límites a uno de los intentos más polémicos de Donald Trump para restringir derechos, recordando que ni siquiera la Casa Blanca puede reescribir por decreto principios ya arraigados en la Constitución de ese país. Vamos a ver. La Corte Suprema de Estados Unidos propinó este martes una de las decisiones más importantes a la política migratoria de Donald Trump al confirmar que la ciudadanía por nacimiento se mantiene vigente. La resolución pone fin a una batalla legal que comenzó en enero de 2025, cuando el presidente buscó limitar el reconocimiento automático de la ciudadanía para ciertos niños nacidos en Estados Unidos, cuyos padres estuvieran en el país de manera temporal o sin autorización migratoria. La decisión dividida de 6 votos contra 3, el máximo tribunal concluyó que la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el primer día de su segundo mandato era incompatible con la 14ª enmienda de la Constitución. En su opinión mayoritaria, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, señaló que existían escasas pruebas para respaldar la reinterpretación impulsada por la administración de Trump, al considerar que contradecía décadas de jurisprudencia sobre la ciudadanía por nacimiento. El fallo reafirma un principio vigente desde hace más de 150 años, incorporado a la Constitución tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a personas nacidas en territorio estadounidense. Tras la decisión, organizaciones como la ACLU celebraron el fallo como una victoria para las familias inmigrantes y recordaron que un presidente no puede modificar la Constitución mediante un decreto ejecutivo. Sin embargo, desde el bloque republicano, las reacciones apuntaron a buscar nuevas vías para intentar modificar el alcance de este derecho. Trump manifestó su desacuerdo con la resolución y sostuvo que el Congreso aún tiene herramientas para revertir sus efectos mediante legislación federal, al calificar el sistema como costoso e injusto para Estados Unidos. En la misma línea, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció su decepción por el resultado y anticipó que el tema seguirá en debate político y jurídico. I'm sure the conclusion from this opinion is going to be that you got to amend the Constitution to fix that. As we all know, it's a big challenge to amend the Constitution. La decisión llega en medio de una ofensiva migratoria más amplia del gobierno de Trump, que ya había intensificado acciones contra el llamado turismo de maternidad, con cancelación de visas de visitante, investigaciones contra redes internacionales y mayores controles consulares para evitar que mujeres extranjeras viajen a Estados Unidos con el propósito principal de que sus hijos obtengan la ciudadanía por nacimiento. Birthright citizenship, which now comes to the fore, that was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. It was meant for the babies of slaves, and it's so clean and so obvious.
Aunque los republicanos insisten en mantener abierta la disputa, el fallo de la Corte Suprema deja sin efectos de orden ejecutiva de Trump y cierra, por ahora, el intento de restringir por decreto un derecho constitucional histórico. Hazel Ruiz, TV Migrante. Y justamente para hablar de este tema, me da muchísimo gusto enlazarme con el doctor Ernesto Castañeda, investigador de la American University. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor, a TV Migrante. Hola, Emerson. Gracias, como siempre. Doctor, ayúdenos a entender qué implicaciones tiene justamente esta resolución de la Corte Suprema ahí en los Estados Unidos. Muy importantes repercusiones, Emerson. Primero que nada, le da un respirito a los mexicanos y muchos otros que están en este país sin documentos por fuerza mayor, que sus hijos, y sobre todo los hijos que vienen en camino o los hijos de algunos de sus hijos que también puedan no tener documentos, que no tengan el miedo de que no vayan a ser ciudadanos a pesar de nacer en Estados Unidos y de que también estén en riesgo de deportación. Mucha gente pensaba de manera errónea, pero tenían ese miedo de que si pasaba esta propuesta de Trump, que la aprobaba la Corte, de que iban a tratar de hacerlo también de manera retroactiva o iban a empezar a crearle problemas a la gente nacida aquí, que era ciudadana, pero que tenía padres sin papeles. Y al no pasar, pues esto da un pequeño respiro y la gente puede estar más tranquila. Igual la gente que está aquí estudiando una maestría, un doctorado, la universidad, haciendo una pasantía como doctor, tanto científico, ingeniero mexicano que hay en Estados Unidos, que si están aquí viviendo, trabajando, pagando impuestos, si tienen hijos aquí, esos hijos van a ser tanto mexicanos como estadounidenses y ya la vida ellos decidirán dónde quieren residir en el futuro. Entonces esto continúa la historia reciente de Estados Unidos, de que al terminar el sistema de esclavitud, cualquier persona que nazca en Estados Unidos va a ser ciudadana y tiene en principio los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra persona. Pequeñas excepciones, hijos de embajadores, embajadoras y personajes así representando a otro gobierno de manera oficial, pero de ahí en fuera casi universalmente el que nace en el territorio estadounidense o los territorios como Puerto Rico, Guam y demás, que son ciudadanos, que es como ha funcionado muy bien este sistema, porque aquí, Emerson, lo que hubiera pasado si la Corte hubiera estado de acuerdo con Trump, hubiera sido un dolor de cabeza para ciudadanos de todo tipo, probarle a los hospitales y a los gobiernos locales que ellos eran ciudadanos y que por lo tanto sus hijos también deberían de serlo. O sea, lo que suena fácil, pero Estados Unidos no tiene esos procesos. Hubiera creado muchísima burocracia nueva que no existe y hubieran tenido el Congreso que pasar y crear leyes nuevas para cómo uno convertirse en ciudadano después de haber vivido, nacido y crecido en Estados Unidos y cómo hacer esa conversión, como lo hacen varios países en Europa. Entonces hubiera sido un gran problema logístico y también hubiera sido un gran ataque a la 14ª enmienda y por lo tanto a la Constitución americana, por lo cual incluso varios juristas o jueces de la Suprema Corte de Justicia conservadores no se atrevieron a tocarla en este momento. Y también lo que a mí más me preocupaba era que de pasar esta orden ejecutiva hubiera creado de manera legal otra vez en Estados Unidos un sistema de castas donde algunos ciudadanos tienen derechos completos y otros no, simplemente por quiénes son sus padres, lo cual nos regresa a lo peor del sistema de esclavitud, el sistema de castas legal en la India y otros precedentes, donde por ejemplo en los Emiratos Árabes una persona de origen extranjero, aunque tenga hijos en ese país, sus hijos casi nunca van a poder ser ciudadanos de Qatar o de otros países, y esto crea grandes inequidades y yo digo que crea sistemas que no son sostenibles de manera económica y política a largo plazo, que algunas autocracias se pueden dar el lujo de tener, pero que una democracia como Estados Unidos pues sería un gran paso para atrás si hubiéramos tenido este nuevo tipo de población excluida, que ya lo es, pero que esta exclusión hubiera sido hereditaria, hubiera sido una verdadera tragedia que por lo pronto se evita. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias, Emerson. Gracias, igualmente. A una semana de los terremotos que sacudieron Venezuela, la emergencia humanitaria continúa. Mientras las labores de búsqueda siguen en las zonas más afectadas, la Agencia de la ONU para los Refugiados ya estima que cerca de 16,000 personas han tenido que abandonar sus hogares y advierte que no todas han encontrado refugio.
En medio de la crisis, el congresista estadounidense Joaquín Castro cuestionó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas al asegurar que la agencia intentó deportar a familias venezolanas con niños hacia su país horas después del desastre. Los migrantes fueron trasladados a Arizona, pero el vuelo no se concretó debido a la suspensión de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Castro también denunció que varios de los 146 venezolanos deportados antes del desastre habrían perdido la vida después de que el hotel donde se hospedaban colapsara durante los terremotos. Y seguimos haciendo este recorrido de selecciones que están integradas por migrantes o bien de ascendencia migrante en este mundial. La plantilla de jugadores de la selección de Inglaterra destaca justamente por su diversidad étnica y sus orígenes migrantes, la mayoría provenientes del extranjero o bien con ascendencia en otras regiones del mundo. Algunas de estas figuras que destacan dentro del plantel inglés por su origen son el defensa central Mark Guehi, nacionalizado británico y originario de Costa de Marfil. Guehi ha vestido la camiseta inglesa en al menos 4 Copas del Mundo. El resto del equipo es originario de Inglaterra, aunque sus raíces los vinculan con diferentes naciones de África y el Caribe. Estamos hablando también de Bukayo Saka, de ascendencia nigeriana, Jude Bellingham, con raíces africanas, Marcus Rashford, de origen jamaicano, Kobbie Mainoo, con ascendencia ghanesa, Eberechi Eze, de familia nigeriana, Noni Madueke, también de origen nigeriano, Reece James, con raíces en Granada, Trevoh Chalobah, de ascendencia sierra leonesa, Henry Konsa, con origen de República Democrática del Congo, y Jet Spence, de familia jamaicana, una lista que sin duda refleja la diversidad y la migración de esta selección de Inglaterra. Con la Copa Mundial de regreso a México y ante el retorno de Inglaterra al Estadio Ciudad de México este domingo, vale la pena recordar una historia de identidad, orgullo y memoria que surgió en las entrañas del barrio de Tepito, donde la selección de Argentina encontró una prenda que más tarde se volvería protagonista, junto a Diego Armando Maradona, de 2 de las anotaciones más recordadas y valoradas en la historia del Mundial. Vamos a ver. Maradona, genio, 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 Era el Mundial de 1986 en México, cuando Diego Armando Maradona engrandeció su leyenda al marcar el gol del siglo y la mano de Dios en el segundo tiempo contra Inglaterra en los cuartos de final, con una camiseta improvisada originaria del barrio Bravo de Tepito. La victoria albiceleste resonó en el Estadio de la Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, donde la afición ovacionó la hazaña del 10 y del Club de Fútbol Argentino, sin saber que 48 horas antes el equipo técnico se adentró en las entrañas del mercado Tepito para conseguir sus uniformes. La historia popular cuenta que Carlos Bilardo, director técnico de Argentina, ordenó la búsqueda de camisetas para la selección tras quedarse sin jerseys azules para competir luego de intercambiarlos con la selección de Uruguay en los octavos de final. El vínculo de la hazaña del 10 y la popular prenda nacida del mercado Tepito en la colonia Morelos cautivó el lente del cineasta inglés Fidel McCabe, cuyo reciente documental El 10 hecho en Tepito retrata el simbolismo detrás de Maradona y México. I feel like there's some kind of magic in that story, the fact that he was able to wear the shirt but also to score those 2 goals wearing this Latin American symbol of improvisation and industry. I think's an incredible World Cup. Sería el portero suplente del equipo Héctor Miguel Celada quien definió el destino del equipo de Argentina al decir: en Tepito se encuentra de todo. En su puesta en escena retrata el camino hacia la búsqueda de uniformes en las entrañas de Tepito, lugar donde habita el alma capitalina, la identidad popular y la resistencia urbana. Al final tenemos palabras de los jugadores de la selección de Argentina, pero también unas personas de Tepito. Queríamos hacer algo para ellos también, no solo algo de fútbol, es algo de su barrio y su mercado también.
Al finalizar el encuentro de Argentina contra Inglaterra, el Pelusa, apodo con el que conocían a Diego, regaló su jersey al mediocampista Steve Hodge, quien la cedió por varios años al Museo Nacional de Fútbol de Manchester. Desde 2022 se desconoce el paradero del jersey de Maradona, luego de que un postor anónimo la adquirió en una subasta de la casa británica Sotheby's por un valor de $9.3 millones. En su honor se pintó un mural en la esquina de la calle Argentina 46 del centro histórico capitalino, cuya autoría pertenece a Ana Chopa, artista zapoteca de San Blas Atempa, Oaxaca. 40 años de distancia separan la tarde en la que Diego amplió el legado de Tepito como la cuna del fútbol chilango, convirtiendo la victoria de la selección de Argentina en un símbolo de orgullo e identidad para las y los mexicanos. Para mí es algo importante en este momento cuando tenemos el Mundial aquí para marcar y celebrar la historia, la leyenda de Tepito. No es solo sobre el Diego, es para la gente aquí también. Con imágenes de Roberto Limón, Sergio Omar Cordero, TV Migrante. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en nuestras redes sociales @TV Migrante, la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio, en Canal 14 y desde luego aquí en TV Migrante. Hasta la próxima.